¿Qué tal? ¿Cómo les va? Estamos en este curso de antenas. Esta es la unidad 1 y estamos ingresando a la clase número 2. Esta clase la denominamos servicios en función de la propagación. Soy el ingeniero Roberto Breslin y vamos a transitar este camino referido a los servicios de radiocomunicación en función de las características de propagación. Para ello vamos a analizar primero qué es lo que significa la propagación. ¿Por qué es que encaramos esta clase? Porque en la clase pasada hemos visto todas las bandas de frecuencia. Hemos visto fundamentalmente de que de alguna forma las antenas iban a estar relacionadas con las bandas de frecuencia. Y entonces hemos visto muchas bandas de frecuencia de HF, de VHF, de UHF. Dentro de las de HF hemos visto las frecuencias de radioaficionados. Dentro de las bandas de VHF hemos distinguido las frecuencias de servicios marítimos, de servicios comerciales, de servicios de radioaficionados, de servicios de comunicación de aeronaves, de aeropuertos, etc. Hemos visto la banda de UHF como una característica de transmisión por enlaces, microondas. Dentro de las microondas hemos distinguido los servicios para las transmisiones de Wi-Fi, y también hemos visto servicios satelitales, las distintas bandas de servicios satelitales que habían, y todas en relación con frecuencia, o la otra pata de lo que es la frecuencia, que es la longitud de onda. Es lo mismo hablar de frecuencia o de longitud de onda. Muchas veces se habla de frecuencias y otras en las bandas específicamente se dice la banda, por ejemplo, de 2 metros, como refiriéndose a una longitud de onda típica de 2 metros que corresponde a frecuencias de aproximadamente 100 MHz. Pero lo que no hemos dicho es por qué se usan estas bandas, por qué existen tanta cantidad de bandas, tanta cantidad de frecuencias y todas se utilizan. Esta utilización tiene que ver con los servicios. Cada frecuencia está asignada a un servicio de radiocomunicaciones. Pero la pregunta es, ¿por qué distinguimos entre estos distintos servicios? Y la respuesta es que va a haber un servicio en función de lo que se denominan las características de propagación. ¿Qué son las características de propagación? Hablando en términos simples, es hasta dónde llega nuestra onda radioeléctrica emitida, hasta dónde es la máxima distancia que puede llegar con una calidad razonable. Eso es las características de propagación. Entonces, en esta clase vamos a estudiar justamente servicios en función de las características de propagación. ¿Estamos listos? Vamos. Elección de las bandas. Hay una estrecha relación entre la elección de una banda y el servicio que se quiere prestar de radiocomunicaciones. Esto se debe a que las ondas de radio se comportan de una forma diferente en relación a la frecuencia en que están trabajando. Según la frecuencia, las ondas de radio se comportan de una forma u otra. ¿Este comportamiento qué es? Este comportamiento difiere y se debe a lo que se denomina la característica de propagación. Aquí tenemos una onda propagándose, una onda electromagnética que tiene un campo eléctrico y perpendicularmente al campo eléctrico tiene el campo magnético. No existe una onda electromagnética que no tenga ni campo eléctrico ni campo magnético. Existen ondas que se propagan con campos eléctricos y campos magnéticos. Acá vemos electric field, campo eléctrico, magnetic field, campo magnético, y esta es la dirección de propagación. Es hacia dónde va la onda, hacia dónde se dirige en el espacio. La propagación va a definir la máxima distancia que una onda puede viajar por el espacio libre, manteniendo niveles de campo electromagnético razonables que permitan usarlas en telecomunicaciones. En realidad, las ondas
si uno está en el espacio libre, se propagarían infinitamente. Si uno tira un rayo electromagnético, o sea, una onda de radio, hacia el espacio, va a viajar eternamente y va a llegar eternamente hacia algún lugar. Sin embargo, en la Tierra esto no es tan así. Por eso es que la propagación va a tener características diferentes en la Tierra, en la atmósfera particularmente, a la del espacio libre. Estos niveles razonables están relacionados con lo que se denomina la señal, entre la señal y el ruido, la relación señal-ruido. Acá tenemos que la señal puede tener un nivel y el ruido otro nivel. La relación señal-ruido es cuánto más señal hay con respecto al ruido. Por supuesto que nosotros queremos que haya siempre mucho más señal que ruido. Ahora, si la señal por algún motivo es baja o se atenúa, entonces vamos a tener niveles de ruido que son comparables con los niveles de señal y entonces, por ejemplo, si fuera un audio, escucharíamos más ruido que audio. Vamos a ver los 4 principales conceptos de propagación. El primero de ellos es la propagación directa o línea de vista, en donde ambas antenas podemos ver que se ven entre sí, están en línea recta. Tenemos una propagación directa. Es la que más interesa. En ella, la onda emitida por la antena emisora alcanza a la antena receptora en línea recta y sin desviación alguna. Otro de los conceptos de propagación es la reflexión. Acá vemos dos imágenes. Por ejemplo, tenemos que esta antena está radiando, se refleja en un edificio y llega a la otra antena. En este caso, tenemos que la señal puede ser emitida y reflejada en un edificio y llega a la otra antena. Acá vamos a tener una onda de algún tipo directa y otra, una onda de tipo reflejada. Se entiende por reflexión el cambio en la dirección de propagación de un fenómeno ondulatorio, por ejemplo, las ondas radioeléctricas, cuando inciden en una superficie que sea reflectante. Puede ser que la reflexión se produzca en un edificio o puede ser incluso que la reflexión se produzca en la propia superficie terrestre. Entonces esto es la propagación por reflexión. No hay una línea de vista, pero a través de un objeto o a través de algún elemento que sea reflejante, la onda incidente llega a destino. Este tipo de propagación no es muy deseable, ya que la antena receptora le pueden llegar, además de la señal directa, varias señales reflejadas que proceden de uno o de varios puntos. Es decir, por reflexión nos va a llegar no solo la onda directa, sino la onda reflejada, que incluso puede llegar a tardar más en llegar, ¿sí? Por ejemplo, nos llega la onda directa y también nos llega la onda que nos llega por reflexión en algún otro punto. Lo que pasa es que la onda reflejada va a tardar un poquito más en llegar que la onda directa. Entonces, cuando hay esa diferencia que se llama diferencia de fase, puede ser que la onda cuando llegue aporte a la onda directa, eso sería una interferencia constructiva, o bien que la destruya a la onda directa, eso se llama una interferencia destructiva. Pero aparte puede ser que nos estén llegando otras interferencias de otras señales que no las queremos y nos están llegando igualmente por reflexión. Entonces no es muy deseable la propagación por reflexión, pero que existe, existe. El otro concepto es muy útil, es la propagación por difracción. Veamos acá que entre las dos antenas existe un obstáculo. Este obstáculo puede ser la topografía
el relieve de la superficie terrestre. Por ejemplo, una montaña, puede ser algún otro elemento, pueden ser edificios, etc. Sin embargo, de alguna forma la onda se la arregla para llegar siguiendo la curvatura, la superficie terrestre. Eso es la difracción. Es un fenómeno característico que tienen las propiedades ondulatorias de la materia, por lo cual un obstáculo que se opone a la propagación libre de las ondas se presenta como una fuente secundaria que emite ondas derivadas en todas las direcciones. Es decir, la onda llega al obstáculo y el obstáculo se convierte en una nueva antena que radia en todas las direcciones, por supuesto, pero también en las direcciones adecuadas para llegar a nuestro receptor. Gracias a este fenómeno, las ondas rodean al obstáculo y consiguen salvarlo. El otro concepto es la refracción. Acá notemos que las dos antenas emiten hacia la atmósfera. La atmósfera está dividida en un sector, el más bajito, que se llama troposfera, en otro que se llama estratosfera, y en el final es una capa ionizada que se llama ionosfera. Cada una de estas superficies terrestres, estas divisiones, opera como una especie de cristal, y entonces se produce un fenómeno que se llama la refracción. En particular, porque los medios que están compuestos por la diferente composición de gases de cada una de estas capas de la atmósfera operan como medios diferentes, y uno de esas transiciones entre medios producen el efecto de refracción. La refracción es el cambio en la dirección de la propagación de un movimiento ondulatorio, como por ejemplo las señales radioeléctricas, debido al paso de la onda desde un medio a otro de distinto índice de refracción. Por ejemplo, pasar de la estratosfera a la ionosfera. Son dos medios diferentes porque uno está ionizado y el otro no está ionizado, y entonces operan como medios diferentes. Entonces se produce un cambio en la dirección de propagación, una cuestión parecida a un rebote. Vamos a ver entonces las generalidades de los servicios de radiocomunicación, que están obviamente asociados a las formas típicas que hemos visto de propagación, estas cuatro formas de propagación. La principal característica de un servicio de radiocomunicación tiene que ver con la ecuación económica. En esta ecuación se va a poner en juego la relación de propagación versus la potencia invertida. Lo que uno invierte es potencia. Entonces, si yo invierto en potencia, lo que quiero es tener una gran propagación, que se propague a grandes distancias. Se invierte en mayor potencia en la medida que se puede alcanzar mayores distancias, pero las distancias alcanzadas dependen de las características de propagación, que a su vez dependen de la frecuencia. Es decir, cada frecuencia tiene una característica de propagación, y en función de esto vamos a elegir el servicio. Entonces, tenemos la frecuencia que está expresada, como vimos en la clase anterior, en bandas. Cada banda tiene su característica de propagación propia. Entonces, en función de la característica de propagación, tendremos servicios de larga distancia o servicios de corta distancia. Si tenemos un servicio de larga distancia porque la propagación lo permite, entonces vamos a invertir en alta potencia de transmisión porque vamos a llegar lejos. Si tenemos servicio de corta distancia porque la propagación de esa frecuencia no llega a gran distancia, entonces no vamos a invertir en potencia y vamos a tener bajas potencias de transmisión. Es decir, que la frecuencia que elijamos nos va a estar delimitando la potencia de transmisión, y obviamente la potencia de transmisión es el costo que tienen los equipos. Vamos a ver la propagación en HF.
Las bandas de HF se propagan de dos formas, por difracción y por refracción, por las dos, difracción y refracción, y llegan a grandes distancias. O sea, básicamente la propagación de las frecuencias de HF, por ejemplo, las frecuencias que usan los radioaficionados para BLU, o por ejemplo las radios de amplitud modulada que trabajan en frecuencias de HF, llegan a grandes distancias, y esto es una experiencia que conocemos. Por ejemplo, podemos escuchar radios de AM de Buenos Aires, la podemos escuchar prácticamente hasta Rosario de la Frontera, en Tucumán se escuchan perfectamente. Eso es una experiencia que tenemos de nuestra vida, que escuchamos radios. Incluso, actualmente no se usa mucho, pero hay gente que le gusta escuchar radio de noche y escucha radios de Estados Unidos, radios de Europa, que por características de una refracción llegan a nuestras zonas. Entonces se usa mucho las características tanto de la propagación por difracción y por refracción. Recordemos que la difracción es la que sigue la forma de la Tierra y la refracción es la del rebote ionosférico. Entonces en ambos casos llegamos a grandes distancias. Con difracción típicamente se llega a 300 kilómetros en una forma muy segura, con potencias del orden de 200 vatios. Pero si invertimos más potencia, obviamente vamos a llegar a distancias mucho mayores. Por ejemplo, algunas radios AM de Buenos Aires invierten mucha potencia en el orden de los kilovatios, no de los vatios, sino de los kilovatios, y llegan a distancias de miles de kilómetros. Con la propagación por difracción, por otro lado, se hace lo que se denomina DX. DX son grandes distancias que dependen de lo que se denominan las condiciones de propagación. Y estas condiciones de propagación dependen del estado de la ionósfera. Como la comunicación no es segura ni estable, no se invierte en grandes potencias y solo equipos del orden de los 100, 200 vatios. Porque no es muy seguro. Depende, como dijimos, de las condiciones de propagación. Entonces, la propagación de HF se hace por difracción, y entonces, basándonos en la difracción, tenemos, por ejemplo, las radios de AM. En este caso hemos puesto la radio de AM comercial que tenemos en Salta, que es la AM 840, y las radios nacionales. Ahí existen enorme cantidad de estaciones de radio nacional, y cada una ubicada en puntos estratégicos del país y que transmiten por difracción en AM, llegando prácticamente a tener una cobertura nacional. En cualquier lugar que uno prenda una radio de AM va a escuchar alguna estación, porque llegan, como dijimos, a grandes distancias, basándonos en el fenómeno de la difracción que sigue la forma de la Tierra, y un obstáculo, una montaña, no es un elemento que permita una gran atenuación. Por otra parte, se ponen mucha potencia en los transmisores de AM para que tengamos una relación señal-ruido adecuada a grandes distancias. El otro fenómeno por el que se propaga en HF es el ionosférico o de refracción. En este caso, las ondas salen de la antena y van a rebotar en diferentes capas de la ionosfera. La ionosfera no es uniforme. Tenemos la capa D, la E, la F1 y la F2, y depende en cuál de estas capas rebote y cuál sea el ángulo de incidencia, será la distancia a la que se llegue. Existe una enorme cantidad de radioaficionados que básicamente lo que hacen es trabajar con estos fenómenos ionosféricos, y entonces logran comunicaciones temporales de DX, y justamente la satisfacción es cuanto más tiempo se comunican y a mayor cantidad de distancia, invirtiendo muy poca potencia en sus equipos, ¿no? Pero obviamente depende de las características que tenga la ionosfera, o sea, no es una comunicación estable.
También podemos escuchar radios de AM. Acá tenemos un equipo de radio AM que está especializada en DX, y entonces permitimos escuchar radios de AM muy distantes, que van a llegar gracias a que cuando se transmite en frecuencias de HF se producen los dos fenómenos, el de difracción y el de refracción. Entonces, por refracción o rebote ionosférico, escuchamos estaciones que pueden estar muy alejadas de la ubicación geográfica que tenemos. Es muy fácil escuchar, por ejemplo, radios de Europa, acá en Argentina, ¿no? Por otra parte, tenemos que las radios de AM se llaman las radios de broadcasting de AM. Acá tenemos, por supuesto, una propagación por difracción y también por refracción omnidireccional. Y es lo que decíamos, se propaga a unas distancias 600 kilómetros, etc. Y se invierte en potencias en el orden de los kilowatts. Acá tenemos un sintonizador de una radio de AM con las frecuencias típicas. Tenemos antenas muy grandes porque trabajamos en longitudes de onda muy grandes, frecuencias muy bajas. Recordemos que la longitud de onda es inversamente proporcional a la frecuencia. Entonces, si tenemos bajas frecuencias, tenemos grandes longitudes de onda y requerimos antenas muy grandes, y por eso los mástiles estos enormes que radian ondas en las frecuencias de HF que llegan muy lejos. También, como dijimos, los radioaficionados. Justamente los radioaficionados lo que tratan de hacer, las competencias de radioaficionados son de DX. Entonces tenemos los radioaficionados tratando de hacer DX, que es comunicaciones a larga distancia. Para eso usan sus equipos de hasta 500 vatios en lo que se llaman equipos de banda corrida, donde tenemos una perilla donde podemos correr de diferentes frecuencias y nos vamos trasladando de bandas. También los radioaficionados usan antenas muy grandes, antenas de HF, que pueden ser ya sea direccionales, o sea que apunten en una determinada dirección, o omnidireccionales, es decir, que radien en todas las direcciones con igual intensidad. Y, como dijimos, los radioaficionados usan sistemas, análisis de cartas de propagación para analizar las condiciones de la ionosfera. Entonces, analizando las condiciones de la ionosfera, en general se apuntan estas antenas, por lo general tienen un motorcito que permite mover y cambiar la directividad de la antena para elegir, en función de las condiciones de propagación mundiales, cuáles van a ser las zonas en donde vamos a tener mayores probabilidades de hacer nuestro DX. También hay servicios que no requieren una alta calidad de audio. En HF nosotros nunca vamos a transmitir con altas calidades de audio, sino transmitimos con anchos de banda limitados. Anchos de banda de nuestra señal, por ejemplo de nuestro audio que queremos transmitir, limitado. Entonces nunca vamos a tener una muy buena calidad de transmisión del audio en HF. Lo que se busca es que llegue simplemente, aunque no tenga muy buena calidad. La telefonía antigua hacía uso de los servicios de HF, y entonces teníamos sistemas con radioteléfonos. Acá tenemos un radioteléfono civil, y tenemos, por ejemplo, los radioteléfonos en HF de características militares que se usan muy adecuadamente, pues el HF es una comunicación muy segura, sobre todo cuando estamos expresando de que se transmite por difracción, es decir, siguiendo la curvatura de la Tierra, y entonces permite hacer servicios de telefonía que no requieren un ancho de banda muy grande, y en ese caso HF es una frecuencia adecuada, es una banda de frecuencias adecuada para la transmisión de señales como la de telefonía, que no requieren muy alta calidad. También
HF, por supuesto, se usa para servicios que requieran transmisiones a grandes distancias en la superficie terrestre y por eso se usan antenas muy especializadas para HF, que en algunos casos, como dijimos, van a ser antenas muy direccionales que apunten en determinada dirección y que pongan sus máximos de radiación en esas direcciones. Por otro lado, tenemos la propagación por línea de vista. Este tipo de propagación se da en las otras bandas que conocemos. Habíamos visto banda de HF y la línea de vista se usa en VHF, en UHF, en microondas y transmisiones satelitales, que son todas las otras bandas que hemos visto en la clase anterior. Al ser por línea de vista, la máxima distancia de transmisión está limitada por la propia curvatura de la Tierra y por lo tanto, para ganar en distancia, es decir, para que la curvatura de la Tierra no coma de alguna forma la onda radiada, se requieren antenas ubicadas a mayor altura. Entonces tenemos una onda que llega hasta un determinado punto de la curvatura de la Tierra y si nosotros queremos tener una línea de vista, vamos a tener que aumentar la altura de las antenas. Los repetidores. Al ser limitada la línea de vista, la máxima distancia está limitada por la curvatura de la Tierra y por lo tanto hemos dicho que se requieren antenas que estén ubicadas a mayor altura. Pero podemos utilizar repetidores. ¿Qué son los repetidores? Los repetidores es justamente un concepto en donde mandamos nuestra onda hacia una antena que se llama repetidora. No es solo la antena, es un equipo repetidor que tiene un receptor, una antena receptora, un transmisor, una antena transmisora y retransmite la misma frecuencia, a veces incluso en otra frecuencia, muy cercana, pero en otra, hacia otro equipo. Por ahí se usa una frecuencia de subida al repetidor y otra frecuencia muy parecida de bajada al repetidor. Entonces, este equipo se comunica con el repetidor, este equipo se comunica con el repetidor y entonces de esa forma este equipo manda su señal, este la repite y llega a este equipo. Ese es el concepto de una repetidora. Como dijimos, las repetidoras se componen en general de dos equipos, por lo general son muy parecidos o el mismo equipo, lo único que están funcionando en diferentes frecuencias y su subsistema para que se conmute entre transmisión y recepción. Eso es lo que llamamos, por ejemplo, un repetidor en VHF. En general, cuando tenemos repetidores, vamos a usar, como dijimos, una antena que va a ser de recepción y otra antena de transmisión. Y cuando venga por el otro lado, esta será de recepción y esta será de transmisión. Es decir, dos antenas que por lo general son idénticas. Estas antenas, por ejemplo, son de una repetidora de microondas. O, por ejemplo, en este caso tenemos un repetidor de Wi-Fi. También en Wi-Fi sabemos que no llega muy lejos la señal en las bandas de 2,4 o de 5,6 entonces GHz. Entonces, como Wi-Fi tiene mucha atenuación, se usan repetidores. Por ejemplo, este es el repetidor marca TP-Link, un repetidor Wi-Fi. Entonces tenemos una antena receptora y una antena transmisora. Acá tenemos un repetidor, la parte interna de un repetidor de UHF, que por lo general los repetidores se montan en gabinetes debajo de las torres esas que tienen las antenas. Muchas veces los repetidores son alimentados a energía solar porque se lo trata de poner arriba de montañas o cerros. Acá en nuestra provincia hay muchos repetidores.
Algunos son de particulares, otros son de radioaficionados, y hay algunas ubicaciones geográficas de nuestra provincia de Salta que son algunos cerros que están en la zona de Metán y que permiten ver prácticamente toda la provincia desde este cerro. Entonces, como este cerro tiene línea de vista hacia toda la provincia, muchas estaciones repetidoras están montadas en la cima de este cerro y permite una comunicación prácticamente dentro de toda la provincia. Algunas empresas también utilizan repetidores que están en algunos cerros de la cordillera de los Andes y que también tienen una amplia visión de toda la provincia y permiten hacer buenas comunicaciones, sobre todo hacia la zona de la Puna. El concepto del repetidor es que tiene una antena receptora, un amplificador de bajo ruido, un conversor de frecuencia, un driver, un amplificador de salida y la antena de transmisión. Este es el concepto de una repetidora. Y entonces, cuando queremos hacer transmisión a grandes distancias, lo que se usan son una antena transmisora, repetidor, repetidor, repetidor y recepción. Eso permite poner cada tanto repetidores y hacer grandes cadenas de repetidores que permiten hacer transmisiones a largas distancias en frecuencias de particularmente de UHF y microondas. En VHF en general no se hacen grandes transmisiones a grandes distancias, sino se usan por una repetidora. Como ejemplo de repetidoras tenemos la autopista que tenemos entre Salta y Güemes. Es una autopista que está en medio de una gran cantidad de cerros y los postes de ayuda, los SOS, son postes que no captan ninguna señal de tipo celular, como se suele poner en los postes un teléfono celular, y entonces se tuvo que adecuar la instalación poniendo equipos de VHF como equipos SOS, y esos equipos de VHF apuntan a algunos repetidores, en particular dos repetidores, que con el conjunto de estos dos repetidores se da cobertura a toda esta autopista que tiene muy pocas zonas comunes. Entonces fueron necesitando dos repetidores. La propagación por línea de vista tiene una atenuación muy fuerte. La atenuación es prácticamente 10 por el logaritmo de 4pi por la distancia a la que estamos transmitiendo al cuadrado, y la atenuación es inversamente proporcional a la longitud de onda. Recordemos que la longitud de onda es la inversa de la frecuencia, por lo tanto podemos decir que la atenuación es directamente proporcional al logaritmo del cuadrado de la frecuencia. Con lo cual, al aumentar la frecuencia, aumenta la atenuación. Acá tenemos una gráfica en donde podemos ver claramente que al aumentar la frecuencia va aumentando la atenuación. Esto es un fenómeno típico que al aumentar la frecuencia también va aumentando la atenuación. La línea de vista, las altas frecuencias, sufren mucha atenuación. Por ello, no se usan grandes potencias, las potencias son limitadas en los enlaces y se prefieren utilizar los repetidores para alcanzar grandes distancias. Entonces, entre repetidor y repetidor se ponen equipos que no tengan una potencia excesiva, porque de todas formas se va a atenuar. Entonces, en función de la atenuación se limitan los saltos entre repetidor y repetidor. Otra de las importantes servicios para propagación por línea de vista son nuestras conocidas radios de FM. Si bien las radios de FM se llaman así, pues el sistema que se usa para incorporar la información de audio a una onda de radio, que se llama portadora, es la modulación en frecuencia. Por eso se modula la onda portadora, que es la verdadera onda de radio, con el audio,
por ejemplo, y eso es la modulación en frecuencia. Varía la frecuencia portadora en función al audio, que tiene una frecuencia mucho más chica. La banda de frecuencia que se usa en las radios de FM es VHF. Por ello, la propagación de las radios de FM es por línea de vista y su alcance está limitado a este tipo de propagación, que es de alrededor de unos 25 kilómetros. Es decir, no se puede esperar que una radio típica de FM tenga un alcance mayor a 25 kilómetros. Por eso no vamos a invertir en potencia. Las potencias que se usan en Argentina están definidas por la Comisión Nacional de Comunicaciones, la CNC. La CNC tiene normativa específica. La norma técnica del servicio de FM es la resolución 140 del año 96 y establece una gran diferencia entre las estaciones de alta, mediana potencia, que son las categorías A, B, C y D, y las de baja potencia E, F y G, en cuanto a la reducción del área primaria de servicio de estas últimas, con radios máximos de 5, 3 y 1,5 kilómetros respectivamente. Es decir, como vemos, para las radios de las bajas categorías E, F y G podemos llegar a tener como máximo para la E 5 kilómetros de alcance máximo. Acá tenemos la resolución de la CNC. Vamos a analizar un poquito más qué es lo que dice esta resolución para radio de FM. La categoría de una estación queda determinada por el área de servicio estimada. Cuando decimos área de servicio, estamos diciendo el área de cobertura. Se considera como límite de la misma un contorno de 48 dBu por metro, que es más o menos que tengamos 250 microvoltios por metro. Es decir, cuando nosotros tenemos una caída que nos implica que en nuestra antena vamos a tener esta cantidad de tensión, 250 microvoltios por metro, entonces es el radio de acción, el radio de cobertura. Entonces, de esta forma, considerando los 250 microvoltios por metro o una atenuación de 48 dBu, es que tenemos las diferentes categorías y ya tienen calculados en la CNC cuáles son las máximas distancias y alcances en función de las propagaciones establecidas para VHF, de las atenuaciones que imponen estas propagaciones y sobre todo después vamos a ver de las alturas máximas de las antenas. Entonces la categoría A llega hasta 90 kilómetros, la B hasta 80 kilómetros, la C hasta 70, la D hasta 45 kilómetros, la E a 28 kilómetros, la F como máximo a 22 kilómetros y la G a 9,5 kilómetros. Esos son los alcances máximos que tienen las radios de FM según la categoría. Pero obviamente tenemos que ver cuáles son las alturas de las antenas en las cuales una propagación en la banda de VHF por línea de vista vamos a llegar. La potencia de transmisión ya está estipulada en el capítulo 4 de la resolución 146 de 96 por la CNC y también está la altura de las antenas para que esta potencia pueda ser útil dentro de las áreas de cobertura definidas. Entonces, fíjense que acá tenemos para cada categoría cuál va a ser la mínima potencia que tiene que tener y cuál va a ser la máxima potencia. Está expresada en kilowatts. Entonces vemos que para la categoría A la máxima potencia que podemos tener es 110 kilowatts. Esto implica que para una antena que tenga 200 metros, ahí vamos a tener los 90 kilómetros de alcance. Para la categoría B vamos a tener una máxima potencia de transmisión de 40 kilowatts, o sea 40.000 vatios. Vamos a necesitar una antena de 150 metros y de esa forma vamos a llegar a 80 kilómetros y así sucesivamente. Por ejemplo, si ponemos unos 4 kilowatts en la antena, con una antena de 100 metros de altura vamos a llegar razonablemente a 45 kilómetros a la redonda.
En las radios ciudadanas típicas, por ejemplo, en las radios escolares, en las radios comunitarias que se usa la categoría E, podemos poner hasta 300 vatios, 0,3 kilowatts como mínimo y máximo 1 kilovatio. Tenemos alturas de antena de 75 metros como máximo y llegamos alrededor de 28 kilómetros. En la categoría F vamos a poner 50 vatios hasta 300 vatios como máximo, con una altura de antena máxima de 60 metros y vamos a llevar a unos 22 kilómetros. En la categoría G vamos a poner como máximo 50 vatios con una altura de antena de 30 metros y vamos a llegar a 9,5 kilómetros. Es decir, ya la CNC ha hecho los cálculos en función de la propagación, en función de la curvatura de la Tierra y la altura de la antena y establece las máximas distancias en donde podemos llegar. Entonces, cuando queremos poner una radio, una emisora de FM, nosotros en función de la categoría que pedimos o la categoría que nos dan, en función de los equipos que tenemos, tendremos que poner antenas y equipos lineales a determinadas potencias. Con el objeto de calcular la máxima distancia de transmisión en función de la atenuación, la CNC da estas gráficas. En estas gráficas lo que vemos es cuánto es la atenuación en función de la distancia. Acá en este eje tenemos distancia, vemos que cuanto mayor distancia tenemos, mayor es la atenuación. Y a su vez tenemos distintas atenuaciones en función de las distintas alturas de antenas. Acá elegimos una altura de antena, elegimos la distancia y vamos a ver qué atenuación tenemos. Por supuesto que la máxima atenuación que podemos tener es 0. 0 es que, digamos, ni se atenúa ni se gana, porque esta curva está expresada en una escala logarítmica que es de decibeles. Cuando pasamos a los decibeles negativos ya tenemos atenuaciones muy importantes. Y como vemos, depende de la distancia. Acá tenemos un equipo transmisor de FM, generalmente lo denominamos equipos lineales. Acá tenemos antenas, estas son unas antenas especializadas de FM que después vamos a ver más adelante, que tienen lo que se denomina polarización circular. Bueno, acá tenemos nuestro dial de transmisión, la banda de FM, que va de 88 a 108 MHz, y acá tenemos las diferentes radios. Otra antena, una antena con lo que se denomina un arreglo de dipolos. Tenemos muchas antenitas que se denominan un arreglo de dipolos. Y tenemos también otros servicios de VHF, no solo las radios de FM, sino también, por ejemplo, en comunicaciones policiales, los taxis, la policía, las ambulancias, todos ellos tienen equipos de VHF. Equipos de VHF que pueden ser como bases o como móviles del tipo handys, con antenas que pueden ser antenas omnidireccionales, como esta que vemos aquí, una antena omnidireccional para VHF, son antenas que se llaman Ringo. Lo podemos usar para los servicios de los policías, vemos acá un policía que transporta su handy, y también para otros tipos de servicios, por ejemplo bomberos, servicios de emergencia, etc. La mayoría de los servicios que hay en una ciudad de comunicación fijas o móviles son en la banda de VHF, porque las distancias máximas que manejamos en una ciudad son del orden de los 25 kilómetros. También lo tenemos para sistemas de emergencia. Por ejemplo, en la ascensión a la Aconcagua hay una frecuencia típica de VHF para los guardaparques, que cuenta con equipamiento adecuado y un moderno sistema de comunicaciones que permite mantener una cobertura radial permanente y en todo el parque en VHF para la prevención de emergencia, y utiliza una frecuencia, la 142.8 MHz en frecuencia modulada, que es la que los guardaparques brindan para que las personas que hacen la ascensión al Cerro Aconcagua puedan comunicarse con ellos en caso de emergencia y requerir algún tipo de rescate.
También tenemos la utilización de la frecuencia de VHF a cortas distancias por los radioaficionados y la utilización comercial. En este caso hay normativa específica en donde se especifica la altura máxima de antenas en donde se diferencian áreas. En la capital federal la máxima altura es de 150 metros para alturas, pero en Gran Buenos Aires, según el área, según los partidos, va a ser 40 metros, 45 metros o 60 metros máximos de antenas para VHF. En el interior no hay limitación, salvo que estas antenas estén ubicadas cerca de estaciones aéreas, en donde sí se imponen limitaciones específicas. Acá está la normativa de altura máxima de antenas para la banda, en realidad no es para la banda de VHF, sino para todas las estaciones radioeléctricas que existan. Así es que los equipos son más o menos estándares. Sin embargo, las diferencias aparecen en las antenas, donde la utilización comercial difiere mucho de las antenas que usan los radioaficionados, que ellos buscan el mayor rendimiento posible para una potencia limitada de los equipos transmisores. Veamos un poco. El mismo equipo transmisor, para los radioaficionados van a poner antenas súper especializadas de alta ganancia, como esta, una antena. Acá tenemos una antena que se llama Yagi y esta es una antena que se llama Helix, antenas de altísima ganancia que le permiten sacar el máximo rendimiento a la pobre potencia de los equipos. Y en el uso comercial se usa nuestra típica antena de VHF Ringo omnidireccional, en donde no se busca una gran distancia de transmisión, sino que se limitan al uso comercial dentro de una ciudad. También existen en VHF las comunicaciones marítimas, que trabajan con equipos especializados en la banda marítima especializada, con antenas específicas para que resistan las condiciones condiciones ambientales y atmosféricas de los entornos del mar, ¿no? Entonces por eso los handys son protegidos por agua, incluso los equipos tienen protecciones IP adecuadas para resistir condiciones atmosféricas y ambientales críticas. Otra de las aplicaciones VHF para distancias cortas son los monocanales telefónicos. Ya no se usan tanto, pero durante una buena época se usaron mucho. Son equipos que son transmisores y receptores, porque al mismo tiempo se transmite una frecuencia y se recibe en otra muy parecida, pero al mismo tiempo operan porque la comunicación telefónica es una comunicación que se llama full duplex, en donde se habla y se escucha al mismo tiempo. Entonces al mismo tiempo que se está transmitiendo, se está recibiendo. Los handys son comunicaciones half duplex, en donde justamente con un dispositivo que se llama PTT, que se transfiere, que se traduce como push to talk, es decir, puje para hablar. Entonces cuando uno aprieta el push to talk, habla, y cuando lo suelta, recibe. Es una comunicación half duplex, en donde hay un solo camino. En cambio, full duplex se habla y se recibe al mismo tiempo, y estos son los canales, monocanales telefónicos que se hacen en la banda de VHF y que no requieren una gran calidad de audio, porque recordemos que es telefonía. Se usan en general antenas direccionales de alta ganancia. También hay otras aplicaciones VHF, como por ejemplo servicios de telemetría. Acá tenemos servicios de telemetría en donde se apuntan las antenas para obtener una direccionalidad determinada. Otra de las aplicaciones de servicios de VHF en donde tenemos distancias cortas son los VOR o los radiofaros VHF justamente. Los radiofaros VHF es una señal que se emite en forma angular, es decir, barriendo ángulos, que los aviones tienen equipamiento específico para recibir a los VOR, y entonces permite que un avión ubique en qué dirección y a qué distancia se encuentra, por ejemplo, de un determinado punto de su ruta o de un aeropuerto.
Pasamos a los servicios de UHF. En UHF también tenemos línea de vista, tenemos comunicaciones cortas igualmente, pero la diferencia es que tenemos la posibilidad de tener señales de modulación de mayor ancho de banda. Es decir, podemos transmitir con más alta calidad de audio o incluso datos. Si bien a los fines prácticos el servicio UHF no se propaga a una mayor distancia que el VHF, sí cambia el contenido de información que puede transportar. En UHF el ancho de banda de las señales puede ser mayor y por lo tanto ahora sí es apta para transmisión de datos. En VHF en alguna época se transmitieron algunas señales de datos a muy baja velocidad, se llamaba el servicio packet, que lo usaban los radioaficionados, mucho transmisión por packet, pero eran bajas velocidades de transmisión. Prácticamente era como un Morse, un sistema Morse, pero transmitido por VHF, ¿no? Era el packet, que se transmitía a alta velocidad. En este caso se puede transmitir directamente por VHF altas velocidades de transmisión de datos. De hecho, la tecnología GSM de celulares, el 3G y el 4G, como hemos visto en la clase anterior, utilizan las bandas de UHF. Los handys son más chicos, porque básicamente las longitudes de onda son más chicas, entonces requerimos antenas más chicas, los handys son pequeños. También tenemos antenas de muy alta directividad, alta ganancia, y por ejemplo los micrófonos inalámbricos que requieren una alta calidad de señal de audio para transmitir y que luego sea difundida, utilizan canales de UHF, distancias cortitas. Los servicios de celular o 3G también utilizan áreas de cobertura pequeñas del orden de los 10 kilómetros, son las celdas que se llaman de telefonía celular, son celdas de cobertura de una antena de telefonía celular y dan en distancia de 10 kilómetros. Recordemos que en UHF tenemos mayor frecuencia y por lo tanto mayor atenuación, entonces ya no importa tanto la curvatura de la Tierra, sino importa con qué nivel de señal llegamos en línea de vista hacia los equipos receptores que son nuestros teléfonos celulares, ¿no? Estas son las celdas. Las celdas en general se utilizan para calcularlas en una geometría de tipo hexagonal, como dijimos, a distancia de unos 10 kilómetros. Luego tenemos los enlaces. Hemos visto ya los enlaces por repetidoras, como en este caso, en donde se usan equipos para transmisión. Y también tenemos enlaces de UHF, por ejemplo, en los cajeros automáticos, cuando no tenemos que ir a distancias muy elevadas con respecto a los centros de datos, podemos utilizar antenas y equipos de transmisión de UHF para la transmisión de los datos de los cajeros automáticos. También en UHF vamos a tener sistema de comunicación en enlaces, ya no de UHF sino de microondas. Vamos a tener una señal direccional ya del orden de los 70 kilómetros. Cuando hablamos de 70 kilómetros estamos queriendo expresar de que las antenas están bastante elevadas y estamos usando algunas potencias un poquito más elevadas que para los servicios de UHF. Esto se usa porque vamos a transmitir lo que se llaman tramas de datos para la transmisión de información de audio y de video. Entonces se utilizan dentro de la curvatura de la Tierra varias estaciones repetidoras en frecuencias de microondas y esto permite alcanzar tramos entre antena y repetidora de alrededor de unos 70 kilómetros. Acá vemos una antena de muy alta ganancia, ultradireccional, transmitiendo hacia una estación repetidora. Entonces, cuando vamos a microondas lo que tenemos es mayor ancho de banda, mayor posibilidad de transmitir información de más calidad o de mayor velocidad. Uno de estos servicios que tiene, por ejemplo, hasta 50 kilómetros son las frecuencias de Wi-Fi, que estamos hablando del orden de los gigahertz, en donde tenemos antenas específicas
para esas bandas de Wi-Fi. Por ejemplo, estos equipos que se denominan NanoStation. Acá tenemos otro equipo NanoStation. Hay dos marcas principales que se usan en nuestro país, que son Ubiquiti y Canopy, que es de Motorola, ¿no? Que se usan para transmisiones en la banda de Wi-Fi. Entonces tenemos distancias, por ejemplo, con estas NanoStation de 3 a 7 kilómetros, con las NanoStation a 5 MHz, o podemos ir un poquito más de distancia con otros sistemas. Canopy, por ejemplo, tiene sistemas de transmisión muy específicos que llegan incluso hasta 70 kilómetros. Otra de las aplicaciones de Wi-Fi entre 5 y 10 kilómetros con sistemas que se llaman punto a multipunto. Entonces desde una antena le transmitimos a muchos usuarios. Entonces podemos usar desde una antena que en realidad opera como omnidireccional, por ejemplo hasta distancias de 3 kilómetros, o con antenas más especializadas a distancias de hasta 8 kilómetros a usuarios. Esto es en general para repartir internet inalámbrico. Finalmente tenemos un sistema de microondas direccional, que es el satelital, que va a tener un salto que es específico, es a 35.786 kilómetros, que es el sistema de comunicación de datos en las frecuencias de gigahertz. Entonces, esta distancia a la que transmiten con alta especialización es la distancia en donde se encuentran los llamados satélites geoestacionarios y se transmite a través de, por ejemplo, las estaciones terrenas. En Argentina tenemos dos estaciones terrenas con antenas de altísima ganancia, porque obviamente la atenuación que va a sufrir una onda de gigahertz va a ser muy grande hasta llegar a la altura en donde se encuentran los satélites geoestacionarios y por lo tanto requieren antenas de muy alta ganancia. Estas son las estaciones terrenas. Como dijimos, en Argentina tenemos la estación terrena de Balcarce, que es la que vemos en la foto, y la estación terrena de Bosque Alegre en la provincia de Córdoba. Balcarce está en la provincia de Buenos Aires. Acá vemos entonces cómo la estación terrena se mueve a la velocidad de la Tierra y el satélite geoestacionario a esta altura se mueve en realidad en una órbita que va a la misma velocidad de rotación que la Tierra. Por lo tanto, la antena está estática con respecto al satélite. Estos servicios satelitales se usan fundamentalmente para transmisión de datos en la frecuencia de gigahertz. Acá vemos, por ejemplo, un cajero automático que transmite en frecuencias satelitales mediante una antena satelital instalada en su techo. Bien, hemos terminado con la parte teórica. Vamos a ir a la ronda de preguntas. Tome un descanso de 5 minutos antes de comenzar a contestar las preguntas y nos vemos luego. Ha pasado los 5 minutos, prosigue el video. Al final de cada diapositiva de preguntas detenga el video antes de que aparezca la respuesta correcta. Haga esto, la detención del video, cuando aparezca el símbolo de stop. Si es necesario, repase el video antes de contestar cada pregunta. ¿Estamos listos? Vamos. La difracción requiere que en la línea de vista existe un obstáculo a la propagación, no exista ningún obstáculo a la propagación, existan antenas y equipos preparados para transmisión y recepción por difracción. Detenga el video. La respuesta correcta es que existe un obstáculo a la propagación. Esa es la difracción. 2. La propagación por refracción USA.
la porción de atmósfera llamada troposfera, la porción de atmósfera llamada refractósfera, la porción de atmósfera llamada ionosfera, la porción de atmósfera llamada propagósfera. La respuesta correcta, está mal, es la ionosfera. Perdón, está mal señalada, es la ionosfera. La elección de una banda de frecuencias para un servicio de radiocomunicaciones dependerá de la velocidad de propagación de esa frecuencia, la velocidad de propagación de esa longitud de onda, la forma de propagación típica de esa banda de frecuencia, o es teóricamente una constante. La respuesta correcta está mal. Debería haber sido la forma de propagación típica de esa banda de frecuencia. La potencia de los equipos utilizados es función de la máxima distancia de propagación, es función de la necesidad de los fabricantes de equipos, es función del nivel de atenuación de la onda reflejada, es función de la ubicación geográfica de las estaciones transmisora y receptora. La respuesta correcta es función de la máxima distancia de propagación. Las ondas electromagnéticas de frecuencia de la banda de HF se propagan fundamentalmente por los mecanismos de reflexión y refracción, reflexión y línea de vista, difracción y reflexión, refracción y difracción. Respuesta correcta, refracción y difracción. ¿Qué se debe hacer para ampliar la distancia de propagación máxima de un enlace VHF? Elevar la potencia de transmisión, elevar la ganancia de las antenas, elevar la altura de las antenas, elevar la frecuencia de transmisión o disminuir la potencia de transmisión. Respuesta correcta, elevar la altura de las antenas. ¿Qué sistema se usa en transmisión de la banda de Wi-Fi para ampliar el rango de cobertura? ¿Se usan mayores potencias de transmisión? ¿Se usan receptores más sensibles? ¿Se usan otras frecuencias? ¿Se utilizan repetidores? Respuesta correcta, se utilizan repetidores. Los servicios basados en línea de vista de altas frecuencias se diferencian de los de baja frecuencia en que tienen mayor alcance, tienen mayor potencia de transmisión, tienen mayor relación señal a ruido, tienen mayor ancho de banda o tienen mayor capacidad de transmisión de información. Respuesta correcta es que tienen mayor capacidad de transmisión de información. Aunque si hubieran respondido tienen mayor ancho de banda, sería muy correcta. Y también hubiese sido correcta que tienen mayor relación señal al ruido. Los servicios basados en bandas satelitales usan propagación por línea de vista, ionosférica, por reflexión, por difracción. La respuesta correcta es por línea de vista. Última pregunta. La elección de la frecuencia de transmisión dependerá de la máxima distancia a la que se quiere llegar, la máxima capacidad de transmisión de información, la disponibilidad económica, la disponibilidad de ubicación de antenas o todas las anteriores. La respuesta correcta es todas las anteriores. Bien, hemos llegado al final de la primera parte de la clase número 2. Los espero en la segunda parte de la clase número 2.